inauguramos este espacio, Tifloteca Santa Fe, inauguramos nuestra página y también un ciclo de conversaciones que tienen que ver con las huellas y las miradas. Y para comenzar, los invitábamos a ustedes a un poco transitar estos minutos hasta, bueno, poderles contar qué es nuestro espacio a aquellos que se sumaron hoy. Pero antes queríamos un poco dialogar con ustedes, empezar esta conversación con ustedes y poder, tal vez primero, Sole, darte la bienvenida, felicitarte por tu nuevo rol en Argentina, en la Federación de todas las organizaciones de personas con discapacidad visual, la FAICA, pero también, bueno, invitarte a que nos compartas tu palabra acerca de cuáles son las miradas, aquellas cosas que te movilizan para haber aceptado esta propuesta de estar como presidenta de FAICA. Bueno, gracias, Marce. La verdad es un desafío enorme el cargo de la presidencia de la Federación. Yo realmente no me esperaba al momento de acercarnos a FAICA, de sumarme y de militar. Yo estuve 3 años coordinando el Consejo de Género de la Federación, pero mi militancia empezó en el movimiento Mirame Bien, acá en Santa Fe, una militancia con mucho contacto territorial, donde nosotros en Mirame Bien, al no tener sede, un espacio físico donde funcionar, lo que hacíamos era acercarnos a los espacios a los que se nos convocaba, íbamos a generar incidencia política en los propios lugares donde trabajaban el resto de las personas. Nos acercábamos a, no sé, los centros educativos, nos acercábamos a los distintos lugares, a las universidades donde se nos convocaba a dar charlas, dábamos charlas también con los propios compañeros, hacíamos capacitaciones internas. La federación me dio una perspectiva más amplia, primero porque nos permitió, no solo a mí, sino al movimiento, salir de la provincia y de lo que podíamos saber, digamos, de la política provincial, por así llamar, de las necesidades, de las demandas provinciales que teníamos como colectivo. En la federación se trabaja de manera federal. Yo tuve la oportunidad de trabajar con compañeros y compañeras de distintas provincias. Eso hace a un compendio de realidades muy diferentes. No es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Santa Fe, que vivir en Jujuy, en Salta, en Misiones, o en el sur, ¿no? En Río Negro, donde viven varios de los compañeros de la federación. Y me pasó que, bueno, primero mis estudios, ¿no? Lo que pude ir aprendiendo de los compañeros, compañeras, las lecturas a las que me acercó la militancia, las charlas, los debates, los espacios que nos dimos para repensar, para preguntarnos, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo fomentamos la participación de jóvenes, de mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacemos? Si somos los que somos para hacer más. Ese tipo de cosas me llevaron a aceptar el desafío de la presidencia de la Federación. El trabajar con las compañeras también me hizo ver que hay enormes desigualdades, no solo en el trato que recibimos con los varones dentro de nuestras organizaciones, y combatir un poco eso, esas desigualdades que se generan muchas veces sin querer, desigualdades de poder, ¿no? Que se generan entre los compañeros, las compañeras, las cuestiones que desalientan la participación, los destratos, etcétera. Sino también pensar cómo somos tratadas, tratados y vistos con las otras organizaciones, en la relación con las organizaciones feministas, cuando intentamos trabajar en red. Yo creo que un poco todos esos desafíos, todas estas cosas que iniciamos pero que nos falta darle continuidad, son las que me movilizaron a aceptar el cargo de la federación, que contarles que la nueva directiva es una directiva en la que antes había una sola compañera que tenía voto. Hoy somos 3 compañeras las que tenemos voto. Somos 6 compañeras en la federación, en la comisión directiva, cuando antes éramos 2.
3. Hemos duplicado en ese sentido la cantidad de compañeras, llegado casi a la paridad de género en ese sentido, con las compañeras de la federación. Eso me pone muy contenta porque todas las que formamos parte de la comisión directiva surgimos del Consejo de Género de la Federación y fue un trabajo que la Federación hizo, una apuesta que hizo para con nosotras, creyendo en que ya no se puede pensar en incidencia política sin perspectiva de género y sin perspectiva joven. Y una novedad muy grata, muy linda, que también tenemos es que está empezando a conformar el Consejo de Personas Mayores. También en la Federación era un consejo que estaba establecido por estatuto, pero que no teníamos en funcionamiento la Federación y que lo está coordinando Carlos Prada, un compañero de Buenos Aires. Así que para también que no quede relegado y que no parezca, digamos, entre comillas, o que sin querer no cometamos el error de decir que la perspectiva de género y la perspectiva joven nos completa, sino que necesitamos a todos, todas y todos colaborando en este proceso de incidencia colectiva, de construcción colectiva. Sabemos que en el colectivo de personas con discapacidad no somos tantos como quisiéramos, que sigue faltando mucha gente, que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ir, convocar, buscar, contagiar. Así que nos parece que la federación, y nos proponemos que la federación sea una herramienta en ese sentido, para que las personas con discapacidad visual se acerquen a la militancia, que conozcan sobre sus derechos, que eso a su vez los invite a participar, los contagie a formar parte de las organizaciones que tengan cercanas a sus lugares de residencia, a involucrarse, a ser protagonistas, ¿no? Esto que tantas veces se nos niega, de ser protagonistas de nuestras propias historias, de nuestras propias luchas, porque hablan por nosotros solos, profesionales o, bueno, distintos sectores que tienen sus intereses. Me parece que es por esto, por lo que trabajamos, porque el nada de nosotros sin nosotros sea una realidad y lo podamos hacer cuerpo, así que, perdón que me super extendí. No, pero qué pero es un poco eso. Sole, porque en vos está la maduración también de todo un proceso que fuiste y que seguramente muchos podemos ir caminando, acompañándonos y la verdad, asumir esas responsabilidades, sabés también que contás con todo un grupo de personas, de organizaciones que también te acompañan en estos, como dijiste, desafíos y bueno, bueno, felicitarte y bueno, acompañarte desde acá también y desde este espacio, bueno, invitarte a todas las veces que puedas también tus intervenciones y eso que reflejaste recién también que quede, que sea contagioso para mucha gente. Muchas gracias, por supuesto. Estaré bastante seguido por acá porque, bueno, tenemos un compromiso territorial muy grande. Bueno, desde Mírame Bien esto siempre lo transmitimos. No voy a dejar de decir que vos, Marce, sos una persona de las que yo más aprendí, de lo que se refiere a liderazgo, de lo que se refiere a acompañamiento, de lo que se refiere a construcción colectiva. Y entonces, por supuesto que vamos a estar atentos a lo que haga falta, acompañar, a lo que sea necesario contribuir y bienvenido al espacio. Felicitaciones a ustedes. Gracias Sole, gracias. Vamos también a darle la palabra a Matías, bueno, abrirte también este espacio para tu palabra, para también aquellas cosas que te fueron movilizando y a tu equipo de trabajo, a todo este grupo que está hoy en día en la Unión Latinoamericana de Personas Ciegas, ¿no? De organizaciones, de personas que se vinculan bueno, para fijar las políticas en Sudamérica nada más, o esto de Latinoamérica, ¿qué abarcaría, Mati? Bueno, Marci, gracias por la invitación nuevamente. Sí, Latinoamérica, a ver, ULAC está conformada por 19 países, que incluye a todo lo que es Sudamérica, exceptuando las Guyanas y Surinam, digamos, esos países que muchas veces no se los incluye para muchas otras cosas. Centroamérica, exceptuando Belice,
México por Norteamérica y República Dominicana y Cuba por Caribe. Básicamente se incluye a casi todos los países de habla hispana o portuguesa de lo que sería América, ¿no? Bueno, ¿y qué te ha movilizado también a vos personalmente y al equipo y qué desafíos ven, cuál es la mirada que pueden llegar a analizar hoy en día o a compartir hoy en día Ujú. de dónde estamos y dónde vamos? Bueno, yo creo que lo que moviliza a uno para activar, para militar, para trabajar ya sea en el territorio o ya sea desde otros espacios de incidencia, mm, en este caso puntual estamos hablando de lo que tiene que ver con discapacidad, ¿no? Sí, Pero me parece que a veces está bueno también extenderlo un poquito más, ¿no? Y porque yo sé que ustedes también trabajan desde la perspectiva de lo social, desde la perspectiva de las necesidades del territorio y demás, y eso me parece interesante ponerlo en la mesa, ¿no? Por eso lo traigo. claro. Eh, no sé, yo particularmente, cuando me tocó, más que me tocó, me picó el bichito de empezar a militar. Yo no empecé por la temática de discapacidad, empecé por otros temas más vinculados a lo social, a lo político, no sé, desde de repente estar trabajando en comedores escolares o en apoyo escolar o en cooperativas de trabajo en esa época. Eh, y luego fui llegando a lo que tienen que ver las organizaciones de personas con discapacidad. Y creo yo que eso fue como un camino que se fue dando y que se iba a ir dando de esa forma o de la forma que me atravesara, la identidad que me atravesara, ¿no? Porque en ese caso yo eh, empecé a transitar la situación de discapacidad hace unos 12, 13 años atrás y que también fue más o menos el momento que empecé a militar en otras cosas y bueno, luego la propia no sé, el entusiasmo de cambiar las cosas para el propio colectivo, a uno lo hacen ir a militar en organizaciones de personas con discapacidad, pero me parece importante también esto de ver cómo a veces lo que te despierta es algo más, ¿no? Es ese Claro. incentivo, esa cosa de cambiar la realidad social, la realidad histórica, la realidad de exclusión que muchas veces tenemos. En el caso de personas con discapacidad visual o de personas con discapacidad en general, pero muchas veces también me animaría a decir, no sé, en el caso de distintas poblaciones, ¿no? En distintos sectores, distintos territorios. Em, yo durante muchos años me crié y viví en lo que es el Gran Buenos Aires y la realidad de exclusión que hay ahí es muy grande, al igual que en un montón de otros centros urbanos del país. Y, y a veces a uno lo movilizan un montón de cosas, no solamente una cuestión. Y creo que la movilización principal tiene que ser eso, ¿no? Siempre tiene que haber, yo creo que eh, un poquito de indignación es bueno, pero rápidamente esa indignación hay que convertirla en acción. Porque, porque si no, bueno, pasa esto, ¿no? Nos convertimos en opinólogos. Pero me Claro, parece que está claro. bueno esa chispa inicial que nos moviliza. Decimos, esto no puede ser que esté pasando, o nos moviliza en muchos sentidos, ¿no? Desde formarnos para estudiar y aprender y entender por qué las cosas pasan como pasan y cómo está conformada la realidad social, que la mayor parte de las veces es excluyente, hasta ver qué podemos hacer con eso, cómo es la mejor forma de organizarnos como colectivo y de tratar de incidir para cambiar las cosas. Que pese a todo, y sé que falta un montón, yo creo que cuando uno mira en retrospectiva, no sé, 15 años atrás a esta parte, algunas cosas han cambiado, creo que falta un montón, sobre todo en lo que tiene que ver con inclusión económica, inclusión social, inclusión laboral, creo que hay un montón de desafíos todavía. Creo que marcaste, Matías, 15 años recién y la convención en eso tiene mucho que ver, me parece, con esta mirada y con esta resignificación de la discapacidad. Sí, sí. La verdad, sinceramente, no había hecho la cuenta, pero es cierto. Sí. Justamente este año se cumplen los 15 años de la convención. Y, y sí, justo estaba leyendo
hoy que se inauguró que se aprobó, mejor dicho, una ley ahí en Santa Fe para formar en perspectiva de discapacidad, lo cual me parece Sí. súper interesante. Después voy a estudiarlo un poquito más, me van a contar un poquito más de qué se trata, pero lo leía hoy eso. Y creo que hay algunas cosas que tienen que ver con, de repente, algo de la mirada social hacia las personas con discapacidad que empezó a modificarse, pero creo que todavía estamos muy lejos y eso hay que tenerlo claro. Y aprovecho para hacer la conexión con Latinoamérica, ¿no? Hay un entendimiento en la región de que muchas veces las personas con discapacidad somos poco productivas, somos costosas, como que la inclusión, ya sea en términos laborales o sociales, de las personas con discapacidad requiere de mucho recurso, ¿no? Y eso es relativo. Creo que lo que nos está visibilizando allí, o sea, se está poniendo nuevamente como el peso de la inclusión o la carga de la prueba, digamos, en la persona con discapacidad. Y lo que no se está visibilizando allí son las barreras que hay que hacen que de repente, no sé, para hacer algún trabajo que debiera ser accesible y debiera ser fácil o relativamente sencillo hacerlo para nosotros, tenemos que recurrir a asistencias personales o a otros recursos que implican o bien un sobrecosto o bien un sobretiempo, ¿no? Y entonces esa supuesta improductividad nata que se nos atribuye en verdad tiene que ver con las barreras, ¿no? Y me parece Claro. capaz que me fui un poco del tema, pero me No, parece no, pero importante es todo un tema la visibilizarlo. naturalización de esas barreras, es todo un tema. Sí. No, la verdad que un gusto, Matías, Soledad, que nos acompañen en este momento y bueno, como les decía, el tiempo hoy es escaso, pero seguramente el volver a dialogar, el volver a encontrarnos para analizar, para tal vez en un tiempo más también escuchar qué pudimos avanzar y qué no, y bueno, cuáles son tal vez aquellas cosas que nos fueron uniendo y acompañándonos en el trabajo, y bueno, y todo aquello que nos quede por ir haciendo y ponernos de acuerdo. Así que para nosotros es un honor tenerlos aquí hoy en nombre de tantas organizaciones y de tantos países también que representan, en este caso, ustedes dos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que tienen muchas actividades y también los quiero liberar. Para nosotros sería un gusto que se queden a conversar también con Lucía y con Alejandra y bueno, y a escuchar también un poco de qué se trata, pero bueno, quedan librados porque yo sé que tienen también otras actividades. Así que muchísimas gracias a los dos. No sé si Hugo o Lili ven algo en el chat que a lo mejor quieran exponer, algunos de los que están aquí participando, antes de despedirlos, digo. Bueno, por el momento no hay ninguna consulta, alguna pregunta que A lo mejor los sorprendí. quiera hacer. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, o aportar algo Yo quería hacer una en el chat. pregunta, pero me silencié, no sé de onda, si es por el chat, te lo hago por chat. Dale, no, por favor, dale, hacela, consultalo, dale, o contanos. ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes. soy Guadalupe. Hola, Guada. ¿Cómo va? No, quería preguntarle más que nada a Soledad, con todo el proceso de la Federación de Ciegos, que venía contando, y sentís que hubo un cambio generacional, un recambio generacional, y cómo puede impactar eso a futuro en la participación política de los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes y las personas LGBTIQ, NNB+, en la, bueno, para la redundancia, en la participación política ciudadana de las personas con discapacidad visual. Gracias, Guada. Bueno, creo que sí está habiendo un cambio generacional, es decir, por lo menos hay una fuerte apuesta, es una decisión política, respecto de que se generen liderazgos jóvenes, de que los líderes jóvenes y los liderazgos de la comunidad LGBTIQ+, y de mujeres sean prioridad, que nos acompañen, que las compañeras y los compañeros que vamos llevando estas militancias juntamente con las militancias en discapacidad, porque son
militancias que se cruzan, militancias que se acompañan, militancias que tenemos que aprender o que tenemos el desafío de pensar en conjunto, de pensar de manera interseccional, y de las que tenemos mucho que aprender, literalmente, las militancias feministas, por ejemplo, las militancias en nuevas masculinidades, las militancias de la comunidad LGBTIQ+, respecto de las nociones de orgullo, por ejemplo, la discapacidad como identidad política, como categoría política, y nuestro posicionamiento como ciudadanía. Me parece que las juventudes eso lo han retomado fuertemente, que desde las luchas de género también lo hemos retomado fuertemente. Esto no significa, como decía hoy al cerrar, que dejemos para nada de lado a las personas mayores, que son quienes muchas veces nos instruyen sobre todo de cuestiones por las que ellos han tenido que pasar y que no quisieran que se repitan, por ejemplo, militancias más individuales o más dependientes de las jerarquías, no sé, militancias más ligadas a lo que llamaríamos el patriarcado, ¿no? Donde las mujeres teníamos poquísimo lugar, casi ningún lugar, o quedábamos relegadas a cargos como si participáramos, pero no, eso es algo que se está discutiendo mucho. Entonces creo que el recambio generacional, más allá de una cuestión de edades, tiene que ver con una cuestión de mentalidad, por así llamarle, de cómo uno decide militar, donde uno decide posicionarse para militar, porque nosotros tenemos compañeros de edades muy diversas, que igual nos están acompañando porque entienden que las luchas van por acá y se suman a nuestras luchas y nos acompañan de manera muy respetuosa y haciéndonos llegar sus saberes también, que son valiosos y que son necesarios, como digo, para no repetir quizá algunas cuestiones por las que ya pasamos y que no salieron bien, o que sí salieron bien, pero que no hace falta que repitamos porque son etapas superadas, digamos. Así que en ese sentido me parece que estamos construyendo, sí, haciendo una fuerte apuesta a las juventudes, haciendo una fuerte apuesta a las luchas feministas o de género, pero sin dejar a nadie atrás ni afuera. Por lo menos quienes están dispuestos a pensarse diferente, quienes están dispuestos a dejarse interpelar por estos nuevos tiempos y vencen un poco esta resistencia, esta desconfianza que dan los cambios tan vertiginosos y decir qué está pasando, no entiendo más nada, etcétera. Una vez que pasa ese shock, nos acompañan. Mira, en un ratito, haciendo eco de tus palabras, ahora vamos a retomar esto de las huellas y las marcas que mencionabas recién, y también esto de las miradas, también como propuestas, y también para poder percibir el camino que estamos transitando hoy, pero con esas marcas que nos han dejado la huella también, que me parece que de eso se trata, ¿no? Este día, ¿no? De comenzar a dialogar de esto con estas referentes que en un ratito lo vamos a hacer. Así que también muchísimas gracias por la participación. No sé si hay alguna pregunta breve. ¿Hubo más?